Piali, Neno toca Lilical-Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la sexta casilla de la tercera trecena C Mazat. El tonali es Chicuase Mali Nali. Bueno, pues en el numeral 6 tenemos a los regentes del Mictlán, al señor Mictantecutli, el cual resguarda los saberes sagrados en ese espacio de silencio y nocturnidad, al igual que los huesos de todos aquellos que nos han precedido. Dicen que están formaditos de acuerdo al tamaño y al género. Bueno, con él viene un ave maravillosa que es Chicuatli, la que nos permite ver de noche y en la oscuridad y mover el cuello muchos grados hacia ambas partes. Así que hoy, si nos vamos a ir a ensoñar, podemos ir con esos ojos de esa ave a buscar lo que necesitamos ahí en ese espacio de silencio. ¿Quién acompaña al signo Malinali? Pactecat, el señor de la medicina, la dualidad de Meyahual, este maravilloso ser que le pusiera ciertas hierbitas al aguamiel para transformarlo en pulque. También en el mito se dice que Pactecat fue el que agarró un conejo y lo arrojó al segundo sol para que se hiciera el sol y la luna. Bueno, pues el señor de la noche que acompaña hoy es también Mictantecutli, así que estamos invitados a ir al Mictlán. ¿Saben? Hay, antes de llegar al Mictlán, un lugar lleno de flores, lleno de plantas maravillosas, y hay una historia que dice que Xochiquetzal pues fue visitada por el Sinacantli, que creó Quetzalcóatl, y este le arrancó una fracción de su carne, que se llevó al Mictlán, y en ese trayecto se fueron formando los caminos de flores. Y allí en el Mictlán, cuando llegó esa fracción de Xochiquetzal, surgió también el aroma de las flores. Yo los he invitado hoy aquí a mi jardín y he puesto acá una selección de plantas medicinales. Les quiero mostrar una que es muy propia de esta tierra, que se llama matlale. Esta sirve para cicatrizar y también para el riñón, se hace en infusión. También tengo otra hierbita muy bonita, que bueno, es una especie de orégano, y esta, dice por ahí las señoras que me las regalaron, que tú te la puedes comer en la mañana en ayunas, te comes 1 o 2 hojitas y olvídate de la diabetes. Tengo también aquí el romero, tan rico que huele maravilloso con su aceite mágico. Y este orégano que se llama orégano orejón. Y la lengua de suegra o espada de rey, que también es muy buena para el riñón. Bueno, ya tú decidirás, seguro que conoces más. Ahorita no voy a nombrar a todas, aunque quiero decirte que la hoja de la bugambilia sirve y es muy buena si tienes diarrea en un tecito para amarrarte el estómago. Y bueno, miren, yo soy de la cuenca del Papaloapan, el río de las mariposas, y allá se descarnan los maxilares, el maxilar inferior de los burros. Aquí tengo uno descarnado que figura a Malinali. Acá le voy a poner un orégano orejón y entonces ya estamos viendo al signo Malinali, que muchas veces trae un ojo estelar, porque bueno, este signo de verdad que nos llena de luz, de belleza y de magia. Y hoy quiero decir el conjuro sonando este instrumento musical. Hoy yo mismo soy Chicuase Malinali. Como la planta me levanto, resurjo de la tierra de manera cíclica y constante. A veces no me ves, pero de repente ves el color del jade de mis hojas. Soy salud, bienestar, una sonrisa plena que invita a caminar por este espacio-tiempo, analizando y estudiando este mundo vegetal. Un placer compartir. Visítame y recuerda darme un like. Inscríbete, por favor, a mi canal. Hasta pronto, Timota.